Buenas tardes, compañeros maestro del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Itan Tennessee Aguilar Mancilla, con matrícula 18210871, y este video es para la materia de control estadístico de la calidad, impartida por el ingeniero y docente Juan Morales. Vamos a comenzar con el primer tema de esta unidad, que son histogramas. Vamos a irnos directamente hacia el ejemplo donde nos dice: una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual se requiere realizar una validación con el primer lote de 125 unidades, realizar el histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Tenemos tres dimensiones, como lo dice el problema: diámetro interior con 25 más menos 1 milímetros de tolerancia, el diámetro exterior 38 más menos 1 milímetro de tolerancia, y la longitud total, que es de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Aquí tengo ya los datos en mi tab. Aquí sería 64.7 a 65.3. Aquí anexé esta tablita donde tenemos mínimo, nominal y máximo de los diámetros interno, externo y la longitud, basada en los datos que tenemos aquí. Todos están en milímetros excepto la longitud. La longitud la dejé de 65 centímetros, más o menos 3 milímetros que vienen ahí. Vamos a empezar por dar clic en Statistics, Basic Statistics y en Graphical Summary. Aquí vamos a escoger pues la variable que vamos a revisar primero, que es diámetro interno, con nivel de confianza del 99, dado que es un grado médico. Vamos a darle en OK. Y aquí mismo me da ya el reporte final gráfico, donde me está diciendo que tenemos una distribución mayormente normal. Tenemos una media en 25.66, el p-value está en 0.15, desviación estándar en 0.502, varianza en 0.52, un sesgo de 0.041, es negativo, por lo tanto aquí tenemos unos datos atípicos, un poco alejados de lo que tenemos aquí en el centro, y una kurtosis negativa igual de 0.37. Podemos decir que con un 95% de confianza, para los datos, aunque aumenten, la media se va a situar entre 25.048 y 25.283. La mediana, por otra parte, se va a situar con un 99% de confianza, aunque los datos aumenten, entre un 25.016 y 25.329. Finalmente, la desviación estándar se va a situar con un 99% de confianza en 0.461 a 0.598. Así es como quedaría nuestro reporte para diámetro interno. Hay que contraponerlo contra lo que tenemos en especificaciones. Vamos a recordar que nuestras especificaciones nos dicen que van de 24 a 26. Pues aquí tengo mis valores, van precisamente pues de 24 a 26 es donde se sitúan mis cantidades aceptables. Sin embargo, sí tengo valores posteriores al 26 y valores inferiores al 24, porque estos datos atípicos sí voy a tener que tomarlos en cuenta a la hora de hacer mi validación. Vamos a seguir con el siguiente histograma. Vamos a hacer ahora el de diámetro externo con la misma confianza y vamos a ver cómo queda. Y recuerda que para el diámetro externo mis valores van de 37 a 39 y precisamente aquí tengo 337.4 a 39. Aquí estos datos se comportan de una manera mucho más normal, no tengo datos muy alejados. Vaya, aunque sí hay un cierto sesgo, aquí voy a ver el sesgo negativo, están cargados mis datos hacia la izquierda, del lado derecho casi no tengo datos tan distribuidos como este lado.
La media se sitúa en 37.86. Va hasta 39, entonces está cerca de mi nominal, cerca de mis valores nominales, eso es bueno. La desviación estándar está en 0.233, la varianza en 0.054. El sesgo es negativo, precisamente porque vemos que va hacia la izquierda. La kurtosis es igualmente negativa. Eh, Hay que recordar que mientras más positiva sea, va de 0 a 1. Es más de una distribución más normal, ¿no? El 0 es tal cual una distribución normal perfecta. Para este dato de diámetro externo tenemos la media con un 99% de confianza de 37.8 a 37.9, muy cercano al nominal. La mediana igual 37.818 y 37.950. Aquí excedemos un poco el 37.9, pero hay que recordar que pues, es la mediana. Y la desviación estándar de 0.2 a 0.78 con un 99% de confianza. De esa manera, pues así quedarían nuestros datos para diámetro externo. Vamos a ver finalmente el sumario de longitud. Hay que recordar que esta va de 64.7 a 65.3. Vamos a ver cómo quedó. Basic Statistics, Graphical Summary. Vamos a irnos a longitud. Y aquí tenemos nuestro reporte para longitud. Precisamente va de 64.7 a 65.3. 64.7 estaría de este lado. Y 65.3 pues estaría aquí. Aquí en la longitud estamos hablando de datos muy bien distribuidos normalmente. El p-value está en 0.8. Tengo una desviación estándar de 1.122, la media es 66.22, pero sí estoy muy por fuera de lo que yo espero para mi proceso. La variación que voy a tener dentro de mi proceso, la variación permitida, está de 64.7, como por aquí, a 65.3. Es una ventana de parámetros validados muy cerrada, por lo que va a ser muy difícil mantenerla. Ahí tengo que evaluar ya sea abrir la ventana de parámetros o optimizar mi proceso para que tenga una menor variación. Aquí la variación está yendo desde 63 hasta 69. El mínimo está en 63.091 y el máximo en 68.98. Lo que me indica pues que está muy alejado de lo que busco. La media se va a situar 65.9 a 66.504. Simplemente la media ya va a estar por fuera de mis parámetros requeridos por especificación. La mediana va a estar en 65.838, igualmente fuera de mis parámetros, hasta 66.6. Y con un 99% de intervalo de confianza, la división estándar va a quedar en 1.023 a 1.421. Hay que considerar también que esta desviación estándar, vaya, todos mis valores sean en centímetros. Por lo tanto, esta variación sería muy grande. Mi desviación estándar está bastante amplia, por lo que mi proceso va a ser aceptable o va a ser controlable para, para mis valores de diámetro interno y diámetro externo, pero para mi valor de longitud no va a ser controlable. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. No tenemos de ejemplo que una empresa de fábrica de rines de aluminio que requiere probar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual se requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos como especificaciones 17 pulgadas, que es el diámetro, más o menos 0.05 pulgadas, y el ancho exterior, que aquí lo tenemos ilustrado, va de borde a borde, de 8 pulgadas más o menos 0.025 pulgadas. Aquí al estar hablando de un rin, se requiere un balanceo casi perfecto para evitar variaciones en el manejo. Vamos a revisar los datos.
Aquí tenemos ya los datos en Minitab. Vamos a esperar que carguen. Ahí ya quedó. Tenemos el diámetro de RIN y el ancho de RIN. Vamos a empezar con la primera gráfica. No lo vamos a hacer con la herramienta histograma. Vamos a irnos a Statistics, Basic Statistics y Graphical Summary. Hay que recordar que para la función de gráfica histograma me va a dar a escoger si quiero con ajuste, sin ajuste, con una variable, dos variables, dependiendo con variables en funciones a otras. Vamos a irnos con el ancho del RIN. Al ser de nivel automotriz, vamos a tomar un 99. Hay que recordar que el nivel automotriz, médico y aeroespacial tiene el mismo nivel de requisiciones de calidad. Y el requerimiento es muy alto. Es como que era mi sumario, mi histograma para el ancho del RIN. Vamos a recordar cuánto eran las tolerancias. Eran 17 más menos 0.05. Así que vamos a irnos a mitad. Ok, este es para el ancho del RIN. El ancho del RIN debe estar en 8 más menos 0.25. Aquí está el 8. 0.25. Estamos hablando de... Es una variación muy mínima. Vamos a ver. De 7.75 a 8.25. Aquí vemos que sí está dentro. Está dentro de mis parámetros. Sin embargo, es 0.025. Vamos a ver. Sería 8 menos 0.025. 7.9750. Mi mínima es de 7.96. Está un poco baja. Sí tengo datos aquí que están representados inferiores al mínimo. Y 8.023. El máximo sí está dentro de mis parámetros requeridos. Sin embargo, aquí tengo algún comportamiento bastante raro. Aquí la curva me sale positiva. Y el sesgo me sale negativo. Si está cargado hacia la izquierda, por si tengo estos datos, este dato típico. Este dato que está de este lado sí está metiendo un poco de ruido para la normalidad de esta campana de Gauss. P-value está en 0.234, la media está en 7.99, que está cerca de mi nominal. Mi desviación estándar es de 0.0094, es muy pequeña mi desviación estándar, eso es bueno, porque estamos hablando de que va a ser muy normal mi distribución. Para la media estamos hablando de 7.98 a 7.99, está excelente. La mediana es 7.99 a 7.9953. Y mi intervalo de confianza para la desviación estándar con 99% es 0.0081 a 0.0112. La desviación estándar de igual manera es muy estable para este proceso. Quiere decir que este proceso está bastante bajo control. Aunque tengo este dato atípico y aunque tengo estos datos, la variación en el proceso va a ser muy mínima. Serían tal vez arreglos de parámetros que tengan que hacer algo muy básico para no moverle mucho el proceso. Vamos a seguir con Basic Statistics y vamos a hacer el sumario gráfico ahora de el diámetro del red. Este sí es de 17 más o menos 0.05, o sea, 16.95 a 17.05. Aquí pues estoy dentro de los dos, mínimo y máximo están dentro de mis parámetros requeridos. Un p-value de 0.431, un Anderson Darling cuadrado de 0.37. Hay que recordar que mientras más se acerque a
Si es mayor a 0.10 va a ser una distribución normal. La media se encuentra en 17.015, muy dentro de mi parámetro deseado. El diseño estándar de 0.014, varianza de 0. Hay que recordar que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y por estar tan baja mi desviación estándar, estamos hablando de que la mayoría de los datos se van a concentrar aquí. Veo mi sesgo con los datos, pues sí, sesgados hacia la izquierda, es negativo de 0.35. Y la kurtosis es positiva, ¿por qué? Porque ahorita estoy teniendo la mayor parte de mis datos concentrados en el lado derecho. Y el sesgo está hacia la izquierda. El muestreo es de 125 piezas. Y para la media tengo un intervalo de confianza del 99% de 17.012 a 17.018. Mi nominal está en 17, entonces es bueno. La mediana también está en 17.011 a 17.020. Y mi desviación estándar hay que calcular que es muy baja, de 0.012 a 0.017. Estos datos me están diciendo que también para este proceso la variación es muy mínima y están dentro de mis parámetros. Este proceso, al momento de validarlo, no me debería generar ningún problema. Vamos a seguir con nuestro próximo ejercicio. Continuamos ahora con nuestro siguiente tema. Este tema es diagramas de Pareto. Y pues estamos hablando de que un diagrama de Pareto nos va a dar una combinación de datos. Aquí tenemos en el ejemplo que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para la mayor calidad. Aquí tenemos los datos, ya los abrimos en Minitab. Y aquí tenemos listados los defectos por fecha y la cantidad que surgieron. Vamos a irnos a Quality Tools, que está en el menú de Statistics. Vamos a hacer un Pareto Chart. Aquí tenemos que escoger. Vamos a ver el defecto. Aquí me pide que el defecto o atributo se encuentra en qué columna. Y yo escojo defecto porque ese es el atributo que estoy buscando. Voy a ver la frecuencia en la columna de cantidad y pues puedo ponerle aquí por fecha o puedo no ponerle. Estos dos son opcionales. Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle 99.99 para que tome la mayoría de los datos. Vamos a darle en OK. Aquí tenemos nuestro Pareto, en donde me está colocando todos los defectos que tengo aquí, organizados por su frecuencia. Aquí tengo en total una cantidad de 1021 para corte por soldadura. Vamos a agregarle los dot labels. Vamos a escoger add y vamos a escoger vamos a dejarlo así de este lado. Tenemos aquí los datos. Corto por soldadura es mi top offender, seguido por ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, levantado, invertido, dañado o equivocado. Aquí tengo ya la sumatoria en porcentaje, que va en esta columna va del 0 al 100%, y en esta columna en cantidad de efectos, donde mi top offender es 1021 con corte por soldadura,
925 ausente, 851 desalineado, y pues mis top fenders, digamos, si escogiera yo mis primeros tres, pues yo tendría ya un 58 al 60% de mis defectos. Tal vez estos tres es la mayor parte. Eh, es mucho más fácil atacar los tres primeros que atacar los 10. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. ¿Qué me dice una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso el último mes para mejorar la calidad de su proceso? Realiza un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos un render de una unidad de inyección y de cierres, de un moldeo de inyección, y vamos a abrir los datos del histograma para hacer el Pareto. Aquí ya tengo los datos organizados, igual defecto, cantidad, y viene en la fecha. Voy a escoger Statistics, Control Chart, perdón, Quality Tools. Voy a escoger Pareto Chart. Y nuevamente escojo los defectos. La frecuencia va a ser la cantidad. Y vamos a dejarle un 99.99. Vamos a darle fecha como otra. Vamos a darle OK. Vamos a iniciar. Vamos a eliminar esto. Vamos a darle OK. Y aquí tengo mi sumatoria de defectos. Lo mismo que en el otro. Aquí mis primeros dos defectos me están haciendo la suma del 56%. Entre los primeros dos defectos. Si yo ataco esos dos defectos, voy a tener solamente un 44% de defectos. Y estamos hablando que en sumatoria serían 530 defectos de la totalidad de defectos registrados. El primer defecto es malformaciones, la segunda es coloración incorrecta, la tercera huecos, luego excesiva, marcas negras, acabado incorrecto, piel de naranja y líneas de flujo visibles. Aquí probablemente las malformaciones y la coloración incorrecta, por ejemplo, la coloración incorrecta puede ser el aumento de la temperatura muy drástico, o el enfriamiento, o la combinación de resinas. La resina muchas veces se mezcla resina natural con resina de colores y probablemente la mezcla esté saliendo mal. Aunque si yo tengo malformaciones aunado con una coloración incorrecta, probablemente estemos hablando de una resina que no tuvo el secado adecuado. Esto también puede modificar y devenir en los dos defectos. Nuevamente aquí tengo mi columna que va del 0 al 100% y del 0 a 1200 defectos, aunque pues el más grande está en 329. Así quedarían mis gráficas de Pareto. Ok, vamos a continuar con el tema de Ishikawa. Es el diagrama de Ishikawa de causa y efecto, donde me dice el ejemplo que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realiza un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar dicho defecto. Aquí tengo ya los datos en unidad. Y lo que vamos a hacer es irnos a Graphics, perdón, Statistics, Quality Tools y Cause and Effect. Cause and Effect, aquí ya tengo los rubros, los 6 rubros, las 6 M's. Y pues voy a proceder a llenar. Aquí en personal voy a escoger mano de obra, entrenamiento y disciplina. Entrenamiento. Aquí. Vale, ok.
En machines, vamos a escoger máquina, tooling, como, aquí tengo una impresora, bueno, esto me sirve. Ok, material, tengo como sub, vamos a abrir los componentes. Aquí sí, methods, voy a agregar aquí método y voy a agregar los subs de setup, limpieza. Measurements, otra medición, donde voy a poner la calibración, el discómetro, otro no está. Environment, medio ambiente, vamos a poner aquí temperatura, darle OK, el efecto es corto, por soldadura, vamos a darle OK. Aquí lo que va a hacer el programa es tomar todas las variables que yo le estoy dando y acomodarlas, cada una en su rubro y cada una con sus subcausas. Vamos a poner aquí un 10, vamos a ponerle 10, son 12 creo. Ok, y así como quedaría medición, material, personal, medio ambiente, método y máquina. Vamos a seguir con nuestro próximo problema, donde me dice que la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado, realizando un diagrama de causa de efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí vamos a tomar los datos. Por la naturaleza del proceso, cada proceso puede tener una diferente organización en cuanto a los riesgos. Los defectos se orientan hacia los mismos problemas, las mismas causas. Aquí vamos igual a irnos directamente a Quality Tools, acá es un Effect, y vamos a irnos a personal, mano de obra, máquina, material, methods, measurement, environment. Vamos a ver si de esa manera, vamos a verle aquí, el efecto va a ser desalineación por, ¿qué? Componente desalineado. Y vamos a ver si me lo da ya con los subs o si los tengo que escoger yo propiamente. No, si los tengo que escoger yo, por lo tanto vamos a irnos a Quality Tools, pues un efecto ahí mismo,
Vamos a escoger los source. Aquí vamos a irnos a entrenamiento. En tooling vamos a irnos a source. Y aquí ya. Aquí en material vamos a irnos a componentes. PCB no lo tengo registrado. Vamos a ver con OK. Methods, setup y librería. Aquí no tengo tampoco librería. Vamos a darle OK. En medición, calibración y precisión. Calibración. A ver si precisión se encuentra, no se encuentra. Y en medio ambiente tenemos presión e iluminación. Las dos las tenemos aquí disponibles. Vamos a darle OK. Y OK nuevamente. Y ahí va a cambiar nuestro diagrama. Nuestro diagrama ya está un poco más completo. Y pues ya puedo apreciarlo de una mejor manera. Vamos a darle 5. Vamos a darle un 10. Y así es como quedaría nuestro componente. Peso alineado. Aquí ya puedo yo evaluar, puedo ponderar, puedo empezar por ponderar mis defectos basado en mis causas probables, basado en evidencia, en datos históricos, en evaluaciones directas ya sea con los equipos de medición, con el material, con el personal, y pues derivar una investigación más profunda para atacar la causa raíz. Eso nos funciona el Ishikawa. Vamos a continuar ahora con la siguiente herramienta que tenemos, que es el diagrama de correlación. En el ejemplo donde dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de máquina de impresión es un factor que afecta al principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, con los cuales representa 125 días consecutivos, en los cuales se toma la temperatura promedio de máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Ok, el coeficiente de correlación R es el que vamos a estar buscando. Vamos a realizar un diagrama de correlación y pues vamos a obtener de igual manera un dato predictivo. Vamos a abrir nuestro unidad. Vamos a abrir el archivo que viene en este. Ok, tenemos aquí, si tenemos únicamente que determinar una correlación, si existe o no existe, nos vamos a ir directamente hacia Basic Statistics. Vamos a irnos a Correlation. Correlation, vamos a escoger nuestros datos y pues me va a decir aquí mi correlación de Pearson y mi p-value. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es obtener unos datos rápidos de si tenemos o no tenemos una correlación sin analizar cómo se comportan los datos, sin analizar nada más. Únicamente me está diciendo que en la correlación de Pearson, el factor que me pide aquí en el problema, que me pide el coeficiente de correlación, es este. El coeficiente de correlación de R es igual a 0.89. Hay que recordar que nuestra correlación va de menos 1 a 1, donde el 0 es que no existe una correlación, el 1 es que existe una correlación positiva, que significa que mis datos de mi primer variable y mi variable de respuesta van a aumentar de una manera pareja
igualitaria. Y una correlación negativa me hablaría de que mientras uno va aumentando, el otro va disminuyendo. Mientras más cerca al cero, esta correlación va a ser más débil. Sin embargo, si yo quiero ver una de manera gráfica cómo se distribuyen los datos, voy a seleccionar Graph and Scatterplot y vamos a buscar con regresión. Aquí tengo la variable X y la variable Y. La variable Y es la variable de respuesta. Vamos a escoger la respuesta, que son defectos, basado en la temperatura. Vamos a ver. Y nuestra variable Y es la variable de respuesta, la variable X es la variable que vamos a evaluar. Aquí vamos a darle en OK. Y me va a dar esto. Aquí, precisamente como estamos viendo, tenemos nuestro aumento en ambos. Los puntos azules es el número de defectos y la temperatura pues es una línea. La temperatura va aumentando de manera lineal porque sí voy aumentando de un grado en un grado. Sin embargo, en los defectos pues se van situando de diferente manera, ¿no? Tal vez en los 22 grados se van situando de esta manera. Hay que ver también que tenemos ahí por días. Entonces esto también va a variar de esta manera. Si quiero un análisis, ya tengo un análisis rápido, ya donde tengo la correlación de Pearson, el p-value, ya tengo un análisis gráfico y ahora vamos a buscar un análisis completo. Vamos a ver con el asistente me va a decir qué es lo que, me va a preguntar qué es lo que requiero y aquí el asistente me va a decir que quiero con una variable X, una regresión simple. En la variable de respuesta, la variable Y, tengo los defectos, en la columna X tengo la temperatura y vamos a dejar que escoja por mí. El nivel de significancia es de 0.05, así vamos a dejarlo. Aquí me da una serie de gráficas, pero la que más me va a decir información más certera a grandes rasgos es esta, el reporte. Está diciendo que básicamente sí hay una correlación entre X y Y, dice que es muy fuerte. Vienen los datos distribuidos aquí en la gráfica, viene la variación explicada por el modelo. Aquí esta gráfica lo que me está diciendo es que el 83.23% de los datos que yo ponga en mi valor de X, es decir, la temperatura, si yo utilizo el modelo que me está dando aquí, y Y es igual a 19.74 menos 2.794 de X más 0.08705 de X elevado al cuadrado. Aquí escogió por mí la cuadrática porque yo le dije que quería que escogiera por mí el asistente. Él me está diciendo que si yo tomo cualquier valor de temperatura y sustituyo en esta fórmula, este modelo matemático, la variable X, me va a dar con un 83.23% de probabilidad de ser certero el valor de defectos. Vamos a regresarnos al asistente y ahora vamos a coger lineal, ya que la lineal es el tema que tengo yo aquí para este tema. Y aquí la gráfica lineal, vamos a ver la diferencia entre una y otra. Con la gráfica lineal tengo los datos un poco más dispersos. Me doy cuenta aquí de este lado. Inclusive aquí sí me indica datos anormales, cuando en el anterior no me marcaba datos anormales. Me marcaba una misma cantidad. Tengo ambas. Se parecen mucho realmente. Tengo tres. Ambas explican el mismo modelo. El modelo lineal que me está marcando como alternativo y de este lado el modelo cuadrático como alternativo con básicamente los mismos datos. Entonces aquí ya tengo una combinación. Estos datos ya me están dando un análisis más certero. Vamos a continuar con el siguiente.
Aquí tengo una empresa que produce tarjetas electrónicas, requiere iniciarse el nivel de succión, presión de evasión medido en megapascales. En sus máquinas de montaje es un factor que afecta al defecto común de alineados. Es un diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los efectos resultantes de componentes desalineados. Aquí vamos a proseguir con los datos. Vamos a llevarlos a minita. Vamos a irnos directamente al análisis completo. Vamos a irnos al asistente para que me dé una regresión. Vamos a irnos a una regresión simple de modo lineal, donde estoy pidiendo que mi variable de respuesta sea el número de efectos, mi variable x, succión de presión de vacío en megapascales, perdón, y vamos a seleccionar lineal. Vamos a ver cómo se comportan estos datos. Aquí estoy teniendo, estoy teniendo una correlación negativa, lo puedo notar en el comportamiento de la gráfica. Mientras va disminuyendo la succión de presión, va aumentando los defectos. Por lo que estoy diciendo que aquí tengo mayor cantidad de efectos cuando mi succión es menor. Y conforme voy subiendo, la presión, la succión, voy reduciendo los defectos. Entonces aquí me está diciendo que sí hay una correlación. Me está diciendo que el 86.53 de los datos que yo coloqué en X sustituyendo este modelo matemático me va a dar un valor más aproximado, un valor aproximado parecido o aproximado del 86.53% de certeza. Diciendo que la correlación es de menos, el valor de R, el factor de Pearson, es R igual a menos 0.93, que es casi perfectamente negativa la correlación. Tengo algunos datos atípicos, sin embargo, pues los residuos son muy pocos. Aquí tengo los residuos ajustados. Y esta es mi tabla de predicciones. Aquí yo, si en X coloco cualquier número y lo sustituyo en el modelo que me está dando aquí, 208.4 menos 50.90 de X, me va a dar un valor de Y con una precisión del 86.53%. Siempre eh, en todos estos análisis de correlación, Minitab me hace una nota donde me dice que una correlación significativa no implica que la X cause la Y. Eso quiere decir que por muy perfectamente positiva o perfectamente negativa que sea la correlación, no debo de confiar en que una es causante de otra. Entonces, así es como funciona esta tabla. Finalmente, vamos a revisar el tema de Gauge-R. Es una medición de repetibilidad y reproducibilidad. Y aquí tenemos el ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la relación de un sistema de medición que parte de un ensamble que es crítica. Y además tiene un alto índice de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento de 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones en 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación de la parte es de 18 milímetros más menos 0.05. Vamos a abrir esto. Hay que recordar que tenemos aquí en juego varias distintas variables, como puede ser el equipo de medición, puede ser el observador, puede ser la parte, inclusive el método. Aquí yo también métodos ambientales, algunas cuestiones ambientales. Vamos a revisar el Gauge-R porque ya tenemos todos los datos aquí.
Vamos a utilizar el asistente de Gauge R&R. Vamos a hacer un Measurement System Analysis. Y vamos a ver un Gauge R&R Closed. Aquí me está diciendo si quiero ver alguna cuestión apreciativa o si quiero hacer una medición. Si es cuestión apreciativa va a ser un AR&R, un Attribute Agreement. Y si es una medición, pues va a ser con datos variables. Ya tengo esta opción sería para realizar apenas el estudio cuando lo voy a hacer. Aquí como ya tengo todos los piezas, ya está eh, una cuestión randomizada, los operadores, las partes, la medición, y ya tengo la referencia, pues voy a irme directamente a analizar los datos. Aquí es cuestión únicamente de darle los datos. Aquí voy a escoger operadores, aquí partes, aquí la medición, la desviación que tengo no me la dio, pero vamos a estimar la de las partes. Y mi media es de 17.95 a 18.05. Esas son mis tolerancias. Voy a darle OK. Voy a dejar que el sistema haga su análisis. Aquí tengo el resumen. Tengo el estudio de variación. Aquí tengo los 4 colores. Son representativos para Jesús, María, Pablo y Rosa. Vemos que tienen un comportamiento muy parecido, lo que podría ser consistente con su trabajo. Aquí tengo en el resumen tengo si se puede adecuar, si se puede hacer un resumen adecuado del proceso, y pues me dice aquí que el verde sería un sí, que fuera una variación de menor al 10%. En este caso es menor al 70%, perdón, al 30%, pero se sitúa en 15.2%, por lo que esta medición puede ser mejorada, la exactitud puede ser todavía mejorada. Aquí tengo la repetitividad, está en 15.15, reproducibilidad 0%, el operador también 0%, y la parte agregó un 98.85 de variación al proceso, por lo que mi variación más grande se va a encontrar en las partes y no en mi operador o en mi equipo de medición. Vamos a continuar. Dependiendo la empresa y dependiendo los lineamientos de calidad que tenga, es muy probable que esto cambie. En algunas ocasiones se puede tomar como efectivo un estudio Gauge R&R con el 5 o 10%, como con mejoras del 80 al 90%, y pues en la mayoría de los casos menor a 70 o inclusive menor a 80 para el ramo médico es totalmente inaceptable. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a repetir el asistente dado que ya tengo yo el estudio generado. MSI, igual analizar los datos. Voy a tomar operadores, partes y medición. El estudio. Aquí en este caso vamos a ver si tenemos alguna tolerancia. Es de 2.95 a 3.05 a 3.05. Vamos a darle OK mientras leemos el ejemplo. Si una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un alto índice de rechazo de la misma. Se realizó un experimento con tres inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Aquí sin ver el estudio
puedo notar que es el doble de piezas. Esto nos va a dar un estudio mucho más exacto. Así que vamos a analizarlo en Minitab, a ver qué nos dice. Aquí tengo el estudio de variación, Genre Study. Aquí tengo los tres, cómo se manejaron. Vamos a ver qué nos dice el resumen. El resumen nos dice que nuestro número de partes fue 30, nuestro número de proveedores fue 3, con 3 réplicas, y la variación es igual a 34.9% del proceso, por lo que no va a ser aceptable. Dice aquí, puede sortear piezas malas de buenas. Tiene una variación del 23.2% de tolerancia. Aquí vienen las reglas: igual o menor al 10% de variación es aceptable, del 10 al 30% de variación es marginal y menor al 30% es inaceptable. Aquí pues la repetitividad tiene una variación muy alta, la posibilidad no tanta, pero pues el total gauge está muy variable, por lo que no podría yo tomar como aceptable una variación de este tipo. Eso es todo para este tema. Para este proyecto, el proyecto de este semestre, estamos tomando en cuenta a la empresa Surgical Specialties Corporation, que es donde laboro hasta el día de hoy. Ahí manejamos distintas agujas. Se va a enfocar hacia el área de FSB, donde trabajamos con equipos indexados. Y pues la problemática es la que en la mayoría de estas empresas es un alto nivel de scrap y pues sí, un alto nivel de rechazo. Nos estamos enfocando en lo que es nuestro top offender, que son daños en las puntas. Tenemos otros diferentes problemas, sin embargo este es lo que más nos ha causado problemas. Aún así, estos defectos de punta se pueden hacer un poco más específicos, que es lo que vamos a hacer. Aquí tengo ya en Minitab el análisis durante 30 días que se llevó a cabo, donde tenemos los defectos de punta y cuántos encontramos a lo largo del mes. Vamos a generar primero, para ver cuál es nuestro problema aquí, vamos a generar un Pareto. Vamos a irnos Statistics, un Pareto Chart, y aquí pues ya lo tenía por default, que es el defecto y la cantidad. Con 99% vamos a generarlo, y aquí me tiene el Pareto. Y aquí pues mis defectos están muy claros. Mi top offender, por mucho, es Rebaba, con 19 ocurrencias, ese es el 63%, 19 de 30, hay que recordarlo. Y tengo pues otros defectos como dañados, punta doblada y sin punta, que tienen una menor repetición. Por lo tanto nos vamos a enfocar en la rebaba. Estas agujas llevan un proceso de electropulido, en donde después de haber sido desgastadas con una piedra de SBN, de diamante, llegan a un baño de ácidos con temperatura y con voltaje y amperaje, lo que hace que se reduzca su diámetro, y en ese mismo proceso se eliminan rebabas. Sin embargo, necesitamos comprobar algo. Necesitamos ver si nuestra dimensión de la rebaba nos va a ayudar a determinar si por medida podemos dar un criterio de aceptación o rechazo para la rebaba. Es decir, si mi rebaba mide 0.015 y no se remueve, ¿cómo es que se remueve una rebaba de 0.021 en un proceso electropulido? Entonces vamos a ver primero si esto tiene una correlación, si realmente la medida me está relacionada con que se remueva o no. Entonces vamos a generar un scatter plot. Vamos a hacerlo ahorita primero gráficamente. Nuestra respuesta, quiero ver si se remueve o no.
de acuerdo a la medida de la rebaba. Vamos a hacerlo así sencillo. Aquí pues tengo pues así esta distribución que no está respondiendo a un comportamiento lineal. Vamos a hacer el análisis con el asistente para ver qué me dice. La regresión simple. Vamos a ver si se remueven o no, basado en el tamaño de la rebaba lineal. Vamos a ver qué me dice el asistente. El asistente me dice que no hay una correlación o es muy baja. El factor de PR de Pearson me está diciendo que no hay correlación, está muy cerca del cero. Por lo tanto, vamos a eliminar esta posibilidad y vamos a ver otra posibilidad. También otra cuestión que vimos y lo que nos ayudó a revisarlo durante el tiempo, a través del tiempo, es que tenemos la rebaba, la medida de la rebaba, los días que llevaba de uso el ácido y si se fue removiendo o no. Es que ahora vamos a hacer en la misma correlación, una regresión lineal, pero ahora nuestra columna X va a ser los días que lleva el ácido en uso. Vamos a darle OK. Vamos a ver. A ver si es lineal o no lineal. Vamos a darle OK. Me está diciendo que hay una correlación, pero no es lineal. Aquí en mi modelo lineal no obtuve una correlación, pero mira, si se dan cuenta, aquí tengo una correlación no lineal. Mi correlación lineal me parecía que no había una correlación. En la correlación no lineal sí hay una correlación, pero es muy baja. Está en el 56.25%. Un poco más alta que en cuestión del... Ok, aquí ya me está cambiando un poquito. Me está diciendo que sí hay una correlación, pero es muy baja. Y es una correlación negativa. Conforme va aumentando el número de días, hay un mayor número de rechazos. Esto puede ser porque el ácido esté aumentando su humedad y reduciendo su concentración. Y pues, la mediana, por otra parte, se va a situar con un 99% de confianza, aunque los datos aumenten, entre un 25.016 y 25.329. Finalmente, la desviación estándar se va a situar con un 99% de confianza en .481 a .598. En nuestro estudio. Así es como quedaría nuestro reporte para diámetro interno. Hay que contraponerlo contra lo que tenemos en especificaciones. Vamos a recordar que nuestras especificaciones nos dicen que van de 24 a 26. Pues aquí tengo mis valores, van precisamente desde 24 a 26 es donde se sitúan mis cantidades aceptables. Sin embargo, sí tengo valores posteriores al 26 y valores inferiores al 24. Porque estos datos atípicos sí voy a tener que tomarlos en cuenta a la hora de hacer mi validación. Vamos a seguir con el siguiente histograma. Vamos a hacer ahora el de diámetro externo. Con la misma confianza. Rechazos se encuentran en estas medidas. Y vamos a ver cómo queda. Hay que recordar que para el diámetro externo mis valores van de 37 a 39.
Y pues precisamente aquí tengo 337.4 a 39. Aquí estos datos se comportan de una manera mucho más normal. No tengo datos muy alejados. Vaya, aunque sí hay un cierto sesgo, aquí voy a ver el sesgo negativo. Están cargados mis datos hacia la izquierda, del lado derecho casi no tengo datos eh, tan distribuidos como este lado. La media se sitúa en 37.86. Va hasta 39, entonces está cerca de mi nominal, cerca de mis valores nominales, eso es bueno. La desviación estándar está en .233, la varianza en .054. El sesgo es negativo, precisamente porque vemos que va hacia la izquierda. La kurtosis es igualmente negativa. Hay que recordar que mientras más positiva sea, va de 0 a 1, es más de una distribución más normal, ¿no? El 0 es tal cual una distribución normal perfecta. Para este dato de diámetro externo tenemos la media con un 99% de confianza de 37.8 a 37.9, muy cercano al nominal. La mediana igual 37.818 y 37.950. Aquí excedemos un poco el 37.9, pero hay que recordar que es la mediana. Y la desviación estándar de 0.2 a 0.278 con un 99% de confianza. De esa manera, pues así quedarían nuestros datos para diámetro externo. Vamos a ver finalmente el sumario de longitud. Hay que recordar que esta va de 64.7 a 65.3. Vamos a ver cómo quedó. A ver. Basic Statistics, Graphical Summary, vamos a irnos a longitud. Y aquí tenemos nuestro reporte para longitud. Precisamente va de 64.7 a 65.3. 64.7 estaría de este lado y 65.3 pues estaría aquí. Aquí en la longitud estamos hablando de datos muy bien distribuidos normalmente. El p-value está en 0.8. Tengo una desviación estándar de 1.122, la media es 66.22, pero sí estoy muy por fuera de lo que yo espero para mi proceso. La variación que voy a tener dentro de mi proceso, la variación permitida, está de 64.7, como por aquí, a 65.3. Es una ventana de parámetros validados muy cerrada, por lo que va a ser muy difícil mantenerla. Ahí tengo que evaluar ya sea abrir la ventana de parámetros o optimizar mi proceso para que tenga una menor variación. Aquí la variación está yendo desde 63 hasta 69. El mínimo está en 63.091 y el máximo en 68.98. Lo que me indica pues que está muy, muy alejado de lo que busco. La media se va a situar 65.9 a 66.504. Simplemente la media ya va a estar por fuera de mis parámetros requeridos por especificación. La mediana va a estar en 65.838, igualmente fuera de mis parámetros, hasta 66.6. Y con un 99% de intervalo de confianza, la desviación estándar va a quedar en 1.023 a 1.421. Hay que considerar también que esta desviación estándar, vaya, todos mis valores se dan en centímetros. Por lo tanto, esta variación sería muy grande. Mi desviación estándar está bastante amplia, por lo que mi proceso va a ser aceptable o va a ser controlable para, para mis valores de diámetro interno y diámetro externo, pero para mi valor de longitud no va a ser controlable. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. No tenemos de ejemplo que una empresa de fábrica de rines de aluminio que requiere probar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual se requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Aquí tenemos como especificaciones 17 pulgadas, que es el diámetro, más o menos 0.05 pulgadas, y el ancho exterior, que aquí lo tenemos ilustrado, va de borde a borde, de 8 pulgadas más o menos 0.025 pulgadas.
Aquí al estar hablando de un RIN, se requiere un balanceo casi perfecto para evitar variaciones en el manejo. Vamos a analizar los datos. Aquí tenemos ya los datos en Mintab. Vamos a esperar que carguen. Ahí ya quedó. Tenemos el diámetro de RIN y el ancho del RIN. Vamos a empezar con la primera gráfica. No lo vamos a hacer con la herramienta histograma. Vamos a irnos a Statistics, Basic Statistics y Graphical Summary. Hay que recordar que para la función de gráfica histograma me va a dar a escoger si quiero con ajuste, sin ajuste, con una variable, dos variables, dependiendo con variables en funciones a otras. Vamos a irnos con el ancho del RIN. Al ser de nivel automotriz, tenemos a tomar un 99. Hay que recordar que el nivel automotriz, médico y aeroespacial tiene el mismo nivel de requisiciones de calidad y el requerimiento es muy alto. Es como quedaría mi sumario, mi histograma para el ancho del RIN. Vamos a recordar cuánto eran las tolerancias. Eran 17 más menos 0.05. Así que vamos a irnos a mitad. Ok, este es para el ancho del RIN. El ancho del RIN debe estar en 8 más menos 0.25. Aquí está el 8. 0.25. Estamos hablando de... Es una variación muy mínima. Vamos a ver. De 7.75 a 8.25. Aquí vemos que sí está dentro. Está dentro de mis parámetros. Sin embargo, 0.025. Vamos a ver. Sería 8 menos 0.025. 7.9750. Mi mínima es de 7.96. Está un poco baja. Sí tengo datos aquí que están representados inferiores al mínimo. Y 8.023. El máximo sí está dentro de mis parámetros requeridos. Sin embargo, aquí tengo algún comportamiento bastante raro. Aquí la curtosis me sale positiva. Y el sesgo me sale negativo. Sí está cargado hacia la izquierda, por si tengo estos datos, este dato típico. Este dato que está de este lado sí está metiendo un poco de ruido para la normalidad de esta campana de Gauss. P-value está en 0.234, la media está en 7.99, que está cerca de mi nominal. Mi desviación estándar es de 0.0094, es muy pequeña mi desviación estándar, eso es bueno, porque estamos hablando de que va a ser muy normal mi distribución. Para la media estamos hablando de 7.98 a 7.99, está excelente. La mediana es 7.99 a 7.9953. Y mi intervalo de confianza para la desviación estándar con 99% es 0.0081 a 0.0112. La desviación estándar de igual manera es muy estable para este proceso. Quiere decir que este proceso está bastante bajo control. Aunque tengo este dato atípico y aunque tengo estos datos, la variación en el proceso va a ser muy mínima. Serían tal vez arreglos de parámetros que tengan que hacer, algo muy básico para no moverle mucho el proceso. Vamos a seguir con Basic Statistics y vamos a hacer el sumario gráfico ahora de el diámetro del red. Este sí es de 17 más menos 0.05, o sea,
16.95 a 17.05. Aquí pues estoy dentro de los dos, mínimo y máximo están dentro de mis parámetros requeridos. Un p-value de 0.431, un Anderson Darling cuadrado de 0.37. Hay que recordar que mientras más se acerque si es mayor a 0.10 va a ser una distribución normal. La media se encuentra en 17.015, muy dentro de mi parámetro deseado. Desviación estándar de 0.014, varianza de 0. Hay que recordar que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y por estar tan baja mi desviación estándar, estamos hablando de que la mayoría de los datos se van a concentrar aquí. Veo mi sesgo con los datos, pues sí, sesgados hacia la izquierda, es negativo de 0.35. Y la kurtosis es positiva, ¿por qué? Porque ahorita estoy teniendo la mayor parte de mis datos concentrados en el lado derecho. Y el sesgo está hacia la izquierda. El muestreo es de 125 piezas. Y para la media tengo un intervalo de confianza del 99% de 17.012 a 17.018. Mi nominal está en 17, entonces es bueno. La mediana también está en 17.011 a 17.020. Y mi desviación estándar hay que recordar que es muy baja, de 0.012 a 0.017. Estos datos me están diciendo que también para este proceso la variación es muy mínima y están dentro de mis parámetros. Este proceso, al momento de validarlo, no me debería generar ningún problema. Vamos a seguir con nuestro próximo ejercicio. Continuamos ahora con nuestro siguiente tema. Este tema es diagramas de Pareto. Y pues estamos hablando de que un diagrama de Pareto nos va a dar una combinación de datos. Aquí tenemos en el ejemplo que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para la mayor calidad. Aquí tenemos los datos, ya los abrimos en MinTab. Y aquí tenemos listados los defectos por fecha y la cantidad que surgieron. Vamos a irnos a Quality Tools, que está en el menú de Statistics. Vamos a hacer un Pareto Chart. Aquí tenemos que escoger. Vamos a ver el defecto. Aquí me pide que el defecto o atributo se encuentra en qué columna. Y yo escojo defecto porque ese es el atributo que estoy buscando. Voy a ver la frecuencia en la columna de cantidad y pues puedo ponerle aquí por fecha o puedo no ponerle. Estos dos son opcionales. Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle 99.99 para que tome la mayoría de los datos. Vamos a darle en OK. Aquí tenemos nuestro Pareto, en donde me está colocando todos los defectos que tengo aquí, organizados por su frecuencia. Aquí tengo en total una cantidad de 1021 para corte por soldadura. Vamos a agregarle los dot labels. Vamos a escoger add y vamos a escoger vamos a dejarlo así de este lado. Tenemos aquí los datos corto por soldadura, es mi top offender.
seguido por ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, levantado, invertido, dañado o equivocado. Aquí tengo ya la sumatoria en porcentaje, que va, en esta columna va del 0 al 100%, y en esta columna en cantidad de efectos, donde mi top fender es 1021 con corto por soldadura, 925 ausente, 851 desalineado, y pues mis top fenders, digamos, si cogiera yo mis primeros tres, pues yo tendría ya un 58 al 60% de mis defectos. Tal vez estos tres es la mayor parte. Es mucho más fácil atacar los tres primeros que atacar los 10. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. ¿Qué me dice? Una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realiza un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos un render de una unidad de inyección y de cierres, un moldeo de inyección. Y vamos a abrir los datos del histograma para hacer el Pareto. Aquí ya tengo los datos organizados, igual defecto, cantidad y viene en la fecha. Vamos a escoger Statistics, Quality Tools. Vamos a escoger Pareto Chart. Y nuevamente escojo los defectos. La frecuencia va a ser la cantidad. Y vamos a dejarle un 99.99. Vamos a darle la fecha como otra. Vamos a darle OK. Vamos a finalizar. Vamos a eliminar esto. Vamos a darle OK. Y aquí tengo mi sumatoria de defectos. Lo mismo que en el otro. Aquí mis primeros dos defectos me están haciendo la suma del 56%. Entre los primeros dos defectos. Si yo ataco esos dos defectos, voy a tener solamente un 44% de defectos. Y estamos hablando que en sumatoria serían 530 defectos de la totalidad de defectos registrados. El primer defecto es malformaciones, la segunda es coloración incorrecta, la tercera huecos, luego excesiva, marcas negras, acabado incorrecto, piel de naranja y líneas de flujo visibles. Aquí probablemente las malformaciones y la coloración incorrecta, por ejemplo, la coloración incorrecta puede ser el aumento de la temperatura muy drástico, o el enfriamiento, o la combinación de resinas. La resina muchas veces se mezcla resina natural con resina de colores y probablemente la mezcla esté saliendo mal. Aunque si yo tengo malformaciones aunado con una coloración incorrecta, probablemente estemos hablando de una resina que no tuvo el secado adecuado. Esto también puede modificar y devenir en los dos defectos. Nuevamente aquí tengo mi columna que va del 0 al 100% y del 0 a 1200 defectos, aunque pues el más grande está en 329. Así quedarían mis gráficas de Pareto. Ok, vamos a continuar con el tema de Ishikawa. Es el diagrama de Ishikawa de causa y efecto, donde me dice el ejemplo que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realiza un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar dicho defecto. Aquí tengo ya los datos en unidad. Y lo que vamos a hacer es irnos a Graphics, perdón, Statistics, Quality Tools y Cause and Effect. Cause and Effect, aquí ya tengo los rubros, los 6 rubros, las 6 M's. Y pues voy a proceder a llenar. Aquí en personal
voy a escoger mano de obra, entrenamiento y disciplina. Entrenamiento. Aquí. Ok. En machines. Escoger máquina. Tooling. Como. Ajá, aquí tengo una impresora. Bueno, esto no sirve. Ok. Material. Tengo como sub. Soldador y los componentes. Aquí sí. Methods. Voy a agregar aquí método. Y voy a agregar los subs de setup y limpieza. Measurements. Medición. Donde voy a poner la calibración. El discómetro. Otro no está. Environment. Medio ambiente. Vamos a poner aquí temperatura. Darle OK. El efecto es corto. Por soldadura. Vamos a darle un OK. Aquí lo que va a hacer el programa es tomar todas las variables que yo le estoy dando y acomodarlas, cada una en su rubro y cada una con sus subcausas. Vamos a poner aquí un 10. Vamos a ponerle 10. Están 12, creo. Ok, y así como quedaría medición, material, personal, medio ambiente, método y máquina. Vamos a seguir con nuestro próximo problema, donde me dice que la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado, realizando un diagrama de causa de efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí vamos a tomar los datos. Por la naturaleza del proceso, cada proceso puede tener una diferente organización en cuanto a los riesgos. Los defectos se orientan hacia los mismos problemas, las mismas causas. Aquí vamos igual a irnos directamente a Quality Tools, a Cause and Effect, y vamos a irnos a personal, mano de obra, máquina, material, methods, measurement, environment. Vamos a ver si de esta manera, vamos a verlo aquí, el efecto va a ser desalineación por
¿ok? Componente desalineado. Y vamos a ver si me lo da ya con los subs o si los tengo que escoger yo propiamente. No, si los tengo que escoger yo, por lo tanto vamos a irnos a Quality Tools, pues un efecto ahí mismo, vamos a escoger los subs. Aquí vamos a irnos a entrenamiento, en tooling, vamos a irnos a subs, y aquí ya, aquí en material vamos a irnos a componentes, PCB no lo tengo registrado, vamos a darle con OK, methods, setup y librería. Aquí no tengo tampoco librería, vamos a darle OK, en medición, calibración y precisión. Calibración, a ver si precisión se encuentra, no se encuentra. Y en medio ambiente tenemos vibración e iluminación. Las dos las tenemos aquí disponibles. Vamos a darle OK. Y OK nuevamente. Y ahí va a cambiar nuestro diagrama. Nuestro diagrama ya está un poco más completo. Y pues ya puedo apreciarlo de una mejor manera. Vamos a ver con 5. Vamos a ver con 10. Y así es como quedaría nuestro componente. Peso alineado. Aquí ya puedo yo evaluar, puedo ponderar, puedo empezar por ponderar mis defectos basado en mis causas probables, basado en evidencia, en datos históricos, en evaluaciones directas ya sea con los equipos de medición, con el material, con el personal, y pues derivar una investigación más profunda para atacar la causa raíz. Eso nos funciona el Ishikawa. Vamos a continuar ahora con la siguiente herramienta que tenemos, que es el diagrama de correlación. En el ejemplo donde dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de máquina de impresión es un factor que afecta al principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, con los cuales representa 125 días consecutivos, en los cuales se toma la temperatura promedio de máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Ok, el coeficiente de correlación R es el que vamos a estar buscando. Vamos a realizar un diagrama de correlación y pues vamos a obtener de igual manera un dato predictivo. Vamos a abrir nuestra unidad. Vamos a abrir el archivo que viene en este. Ok, tenemos aquí, si tenemos únicamente que determinar una correlación, si existe o no existe, nos vamos a ir directamente hacia Basic Statistics, vamos a irnos a Correlation. Correlation, vamos a escoger nuestros datos y pues me va a decir aquí mi correlación de Pearson y mi p-value. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es obtener unos datos rápidos de si tenemos o no tenemos una correlación sin analizar cómo se comportan los datos, sin analizar nada más. Únicamente me está diciendo que la correlación de Pearson, el factor que me pide aquí en el problema, que me pide el coeficiente de correlación, es este.
El coeficiente de correlación de R es igual a 0.89. Hay que recordar que nuestra correlación va de -1 a 1, donde el 0 es que no existe una correlación, el 1 es que existe una correlación positiva, que significa que mis datos de mi primer variable y mi variable de respuesta van a aumentar de una manera pareja, igualitaria. Y una correlación negativa me hablaría de que mientras uno va aumentando, el otro va disminuyendo. Mientras más cerca al cero, esta correlación va a ser más débil. Sin embargo, si yo quiero ver una de manera gráfica cómo se distribuyen los datos, voy a seleccionar Graph and Scatterplot y vamos a buscar con regresión. Aquí tengo la variable X y la variable Y. La variable Y es la variable de respuesta. Vamos a escoger la respuesta, que son defectos, basado en la temperatura. Vamos a ver. Y nuestra variable Y es la variable de respuesta, la variable X es la variable que vamos a evaluar. Aquí vamos a darle en OK. Y me va a dar esto. Aquí, precisamente como estamos viendo, tenemos nuestro aumento en ambos. Los puntos azules es el número de defectos y la temperatura pues es una línea. La temperatura va aumentando de manera lineal porque sí voy aumentando de un grado en un grado. Sin embargo, en los defectos pues se van situando de diferente manera, ¿no? Tal vez en los 22 grados se van situando de esta manera. Hay que ver también que tenemos ahí por días. Entonces esto también va a variar de esta manera. Si quiero un análisis, ya tengo un análisis rápido, donde tengo la correlación de Pearson, el p-value, ya tengo un análisis gráfico y ahora vamos a buscar un análisis completo. Vamos a ver con el asistente me va a decir qué es lo que, me va a preguntar qué es lo que requiero y aquí el asistente me va a decir que quiero con una variable X, una regresión simple. En la variable de respuesta, la variable Y, tengo los defectos, en la columna X tengo la temperatura y vamos a dejar que escoja por mí. El nivel de significancia es de 0.05, así vamos a dejarlo. Aquí me da una serie de gráficas, pero la que más me va a decir información más certera a grandes rasgos es esta, el reporte. Está diciendo que básicamente sí hay una correlación entre X y Y, dice que es muy fuerte. Vienen los datos distribuidos aquí en la gráfica, viene la variación explicada por el modelo. Aquí esta gráfica lo que me está diciendo es que el 83.23% de los datos que yo ponga en mi valor de X, es decir, la temperatura, si yo utilizo el modelo que me está dando aquí, y Y es igual a 19.74 menos 2.794 de X más 0.08705 de X elevado al cuadrado. Aquí escogió por mí la cuadrática porque yo le dije que quería que escogiera por mí el asistente. Él me está diciendo que si yo tomo cualquier valor de temperatura y sustituyo en esta fórmula, este modelo matemático, la variable X, me va a dar con un 83.23% de probabilidad de ser certero el valor de defectos. Vamos a regresarnos al asistente y ahora vamos a coger lineal, ya que la lineal es el tema que tengo yo aquí para este tema. Y aquí la gráfica lineal, vamos a ver la diferencia entre una y otra. Con la gráfica lineal tengo los datos un poco más dispersos. Me doy cuenta aquí de este lado. Inclusive aquí sí me indica datos anormales, cuando en el anterior no me marcaba datos anormales. Me marcaba una menor cantidad. Tengo ambas.
Se parecen mucho realmente. Tengo tres. Ambas explican el mismo modelo. El modelo lineal que me está marcando como alternativo y de este lado el modelo cuadrático como alternativo con básicamente los mismos datos. Entonces aquí ya tengo una combinación. Estos datos ya me están dando un análisis más certero. Vamos a continuar con el siguiente. Aquí tengo una empresa que produce tarjetas electrónicas, requiere iniciarse el nivel de succión, presión de evasión medido en megapascales. En sus máquinas de montaje es un factor que afecta al defecto común de alineados. Es un diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los efectos resultantes de componentes desalineados. Aquí vamos a proseguir con los datos. Vamos a llevarlos a la mitad. Vamos a irnos directamente al análisis completo. Vamos a irnos al asistente para que me dé una regresión. Vamos a irnos a una regresión simple de modo lineal, donde estoy pidiendo que mi variable de respuesta sea el número de efectos, mi variable X, succión de presión de vacío en megapascales, perdón, y vamos a seleccionar lineal. Vamos a ver cómo se comportan estos datos. Aquí estoy teniendo, estoy teniendo una correlación negativa, y lo puedo notar en el comportamiento de la gráfica. Mientras va disminuyendo la succión de presión, va aumentando los defectos. Por lo que estoy diciendo que aquí tengo mayor cantidad de efectos cuando mi succión es menor. Y conforme voy subiendo, la succión, voy reduciendo los defectos. Entonces aquí me está diciendo que sí hay una correlación. Me está diciendo que el 86.53 de los datos que yo coloqué en X sustituyendo este modelo matemático me va a dar un valor más aproximado, un valor aproximado parecido o aproximado del 86.53% de certeza. Estoy diciendo que la correlación es de menos, el valor de R, el factor de Pearson, es R igual a menos 0.93, que es casi perfectamente negativa la correlación. Tengo algunos datos atípicos, sin embargo, pues los residuos son muy pocos. Aquí tengo los residuos ajustados. Y esta es mi tabla de predicciones. Aquí yo, si en X coloco cualquier número y lo sustituyo en el modelo que me está dando aquí, 208.4 menos 50.90 de X, me va a dar un valor de Y con una precisión del 86.53%. Siempre en todos estos análisis de correlación, Minitab me hace una nota donde me dice que una correlación significativa no implica que la X cause la Y. Eso quiere decir que por muy perfectamente positiva o perfectamente negativa que sea la correlación, no debo de confiar en que una es causante de otra. Entonces, así es como funciona esta tabla. Finalmente, vamos a revisar el tema de Gauge-R&R. Es una medición de repetibilidad y reproducibilidad. Y aquí tenemos el ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación de un sistema de medición que parte de una ensamble que es crítica. Y además tiene un alto índice de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento de 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones en 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector.
La especificación de la parte es de 18 milímetros más menos 0.05. Vamos a abrir esto. Hay que recordar que tenemos aquí en juego varias distintas variables, como puede ser el equipo de medición, puede ser el observador, puede ser la parte, inclusive el método. Aquí también métodos ambientales, algunas cuestiones ambientales. Vamos a revisar el Gauge R&R porque ya tenemos todos los datos aquí. Vamos a utilizar el asistente de Gauge R&R. Vamos a hacer un Measurement System Analysis. Y vamos a ver un Gauge R&R Closed. Aquí me está diciendo si quiero ver alguna cuestión apreciativa o si quiero hacer una medición. Si es cuestión apreciativa va a ser un AR&R, un Attribute Agreement. Y si es una medición, pues va a ser con datos variables. Ya tengo esta opción sería para realizar apenas el estudio cuando lo voy a hacer. Aquí como ya tengo todos los piezos, ya está eh, una cuestión randomizada, los operadores, las partes, la medición, y ya tengo la referencia, pues voy a irme directamente a analizar los datos. Aquí es cuestión únicamente de darle los datos. Aquí voy a escoger operadores, aquí partes, aquí la medición, la desviación que tengo no me la dio, pero vamos a estimar la de las partes. Y mi media es de 17.95 a 18.05. Esas son mis tolerancias. Voy a darle OK. Voy a dejar que el sistema haga su análisis. Aquí tengo el resumen. Tengo el estudio de variación. Aquí tengo los 4 colores. Son representativos para Jesús, María, Pablo y Rosa. Vemos que tienen un comportamiento muy parecido, lo que podría ser consistente con su trabajo. Aquí tengo en el resumen tengo si se puede adecuar, si se puede hacer un resumen adecuado del proceso, y pues me dice aquí que el verde sería un sí, que fuera una variación de menor al 10%, en este caso es menor al 70%, perdón, al 30%, pero se sitúa en 15.2%, por lo que esta medición puede ser mejorada, la exactitud puede ser todavía mejorada. Aquí tengo la repetitividad, está en 15.15, reproducibilidad 0%, el operador también 0%, y la parte agregó un 98.85 de variación al proceso, por lo que mi variación más grande se va a encontrar en las partes y no en mi operador o en mi equipo de medición. Vamos a continuar. Dependiendo la empresa y dependiendo los lineamientos de calidad que tenga, es muy probable que esto cambie. En algunas ocasiones se puede tomar como efectivo un estudio Gauge R&R con el 5 o 10%, como con mejoras del 80 al 90%, y pues en la mayoría de los casos menor a 70 o inclusive menor a 80 para el ramo médico es totalmente inaceptable. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a repetir el asistente dado que ya tengo yo el estudio generado. MSI igual analizar los datos. Voy a tomar operadores, partes y medición. El estudio. Aquí en este caso vamos a ver si tenemos alguna tolerancia. Es de 3
de 2.95 a 3.05 a 3.05. Vamos a darle OK mientras leemos el ejemplo. Es una empresa de manufactura, tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un alto índice de rechazo de la misma. Se realizó un experimento con tres inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las que fueron medidas 3 veces por cada inspector. Aquí, sin ver el estudio, puedo notar que es el doble de piezas. Esto nos va a dar un estudio mucho más exacto. Así que vamos a analizarlo en minita, a ver qué nos dice. Aquí tengo el estudio de variación, Short Study. Aquí tengo los tres, cómo se manejaron. Vamos a ver qué nos dice el resumen. El resumen nos dice que nuestro número de partes fue 30, nuestro número de proveedores fue 3, con 3 réplicas, y la variación es igual a 34.9% del proceso, por lo que no va a ser aceptable. Dice aquí, puede sortear piezas malas de buenas, tiene una variación del 23.2% de tolerancia. Aquí vienen las reglas, igual o menor al 10% de variación es aceptable, del 10 al 30% de variación es marginal y menor al 30% es inaceptable. Aquí pues la repetitividad tiene una variación muy alta, la posibilidad no tanta, pero pues el total gauge está muy variable, por lo que no podría yo tomar como aceptable una variación de este tipo. Eso es todo para este tema. Para este proyecto, el proyecto de este semestre, estamos tomando en cuenta a la empresa Surgical Specialties Corporation, que es donde laboro hasta el día de hoy. Ahí manejamos distintas agujas. Se va a enfocar hacia el área de FSB, donde trabajamos con equipos indexados. Y pues la problemática es la que en la mayoría de estas empresas es un alto nivel de scrap y pues un alto nivel de rechazo. Nos estamos enfocando en lo que es nuestro top offender, que son daños en las puntas. Tenemos otros diferentes problemas, sin embargo este es lo que más nos ha causado problemas. Aún así, estos defectos de punta se pueden hacer un poco más específicos, que es lo que vamos a hacer. Aquí tengo ya en Minitab el análisis durante 30 días que se llevó a cabo, donde tenemos los defectos de punta y cuántos encontramos a lo largo del mes. Vamos a generar primero, para ver cuál es nuestro problema aquí, vamos a generar un Pareto. Vamos a ir a Statistics, un Pareto Chart, y aquí pues ya lo tenía por default, que es el defecto y la cantidad. Con 99% vamos a generarlo, y aquí me tiene el Pareto. Y aquí pues mis defectos están muy claros. Mi top offender, por mucho, es rebaba, con 19 ocurrencias, ese es el 63%, 19 de 30, hay que recordarlo. Y tengo pues otros defectos como dañados, punta doblada y sin punta, que tienen una menor repetición. Por lo tanto nos vamos a enfocar en la rebaba. Estas agujas llevan un proceso de electropulido, en donde después de haber sido desgastadas con una piedra de CBN, de diamante, llegan a un baño de ácidos con temperatura y con voltaje y amperaje, lo que hace que se reduzca su diámetro, y en ese mismo proceso se eliminan rebabas. Sin embargo, necesitamos comprobar algo, necesitamos ver si nuestra dimensión de la rebaba nos va a ayudar a determinar si por medida
podemos dar un criterio de aceptación o rechazo para la rebaba. Es decir, si mi rebaba mide 0.015 y no se remueve, ¿cómo es que se remueve una rebaba de 0.021 en un porcelato polido? Entonces vamos a ver primero si esto tiene una correlación, si realmente la medida me está relacionada con que se remueva o no. Entonces vamos a generar un scatter plot. Vamos a hacerlo ahorita primero gráficamente. Nuestra respuesta, quiero ver si se remueve o no, de acuerdo a la medida de la rebaba. Vamos a hacerlo así sencillo. Aquí pues tengo pues así esta distribución que no está respondiendo a un, a un comportamiento lineal. Vamos a hacer el análisis con el asistente para ver qué me dice. Una regresión simple. Vamos a ver si se remueven o no, basado en el tamaño de la rebaba lineal. Vamos a ver qué dice el asistente. El asistente me dice que no hay una correlación o es muy baja. El factor de R de Pearson me está diciendo que no hay correlación, está muy cerca del cero. Por lo tanto, vamos a eliminar esta posibilidad y vamos a ver otra posibilidad. También otra cuestión que vimos y lo que nos ayudó a revisarlo durante el tiempo, a través del tiempo, es que tenemos la rebaba, la medida de la rebaba, los días que llevaba de uso el ácido y si se fue removiendo o no. Es que ahora vamos a hacer en la misma correlación, una regresión lineal, pero ahora nuestra columna X va a ser los días que lleva el ácido en uso. Vamos a darle OK. Vamos a ver. A ver si es lineal o no lineal. Vamos a darle OK. Me está diciendo que hay una correlación, pero no es lineal. Aquí en mi modelo lineal no obtuve una correlación, pero mira, si se me doy cuenta, aquí tengo una correlación no lineal. Mi correlación lineal me parecía que no había una correlación. En la correlación no lineal sí hay una correlación, pero es muy baja. Está en el 56.25%. Un poco más alta que en cuestión del... Ok, aquí ya me está cambiando un poquito. Me está diciendo que sí hay una correlación, pero es muy baja. Y es una correlación negativa. Conforme va aumentando el número de días, hay un mayor número de rechazos. Esto puede ser porque el ácido esté aumentando su humedad y reduciendo su concentración. Pero también puede obedecer a otros factores. Entonces, así es como vamos a estar utilizando estas herramientas. Vamos a dejar esto asentado en nuestro estudio. Y pues esto fue lo que logramos hacer. Vamos a hacer un histograma. Basic Statistics, Graphical Summary. Vamos a ver el historial de la rebaba para ver cómo se comporta nuestro. Y así es como se comporta nuestro defecto top of fender. La mayoría de las piezas se encuentran con una rebaba muy grande.
De hecho, nuestra media se encuentra en 0.021, cuando lo ideal es 0.005. Este es mi ideal, mi criterio de aceptación. La mayoría de mis rechazos se encuentran en estas medidas. Eso es todo por el día de hoy, por este tema, por este semestre de la unidad 1 del análisis estadístico de la calidad. Gracias.